Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, vuestra plataforma favorita de contenidos de audio. En esta ocasión vamos a intentar colocar un nuevo bloque en nuestra pirámide. Ya sabéis que cada episodio, cada una de vuestras suscripciones supone un nuevo bloque en esta pirámide gigantesca de magia, de misterios, de conocimiento, que nos ayuda a viajar en el tiempo casi 3.000 o 5.000 años atrás para acercarnos al Valle del Nilo y descubrir algunos de sus enigmas históricos. Siempre recomendamos escuchar todos los episodios de Dentro de la Pirámide aquí en esta aplicación de Podium Podcast, pero también lo podéis hacer a través de otros agregadores de audio como iVoox, como Google Podcast, como Apple Podcasts y otros que ahora mismo se me van los nombres de la cantidad de ellos que hay. Recordad también que hay un canal de vídeo Dentro de la Pirámide en YouTube, en donde vais a poder encontrar infinidad de contenidos que complementan a estos podcasts que cada 2 semanas lanzamos aquí en esta aplicación de Podium Podcast. Y no queda más que abrir esa puerta, como hemos hecho antes, y adentrarnos en la pirámide para buscar las conexiones que hay entre el Antiguo Egipto y la América precolombina. Son paralelos muy claros, ¿no?, los que encontramos entre Egipto y América. Es cierto, todo hay que decirlo, y eso habría que matizarlo desde el minuto 1 de este podcast. Hay prácticamente casi 1.500 o 2.000 años de diferencia, ¿no? Las pirámides y los monumentos egipcios son muchísimo más antiguos que los americanos. Pero entramos en un detalle que los antropólogos definen como un camino evolucionista o un camino difusionista. Me explico. ¿Por qué hay pirámides en muchos lugares del mundo, no solamente en América y en Egipto? Unos creen que es debido a esa evolución natural del ser humano, en donde, por ejemplo, para hacer una construcción, si tienes un montón de arena, lo más sencillo es hacer una pirámide, una construcción en altura, y esto es algo que surge en la cabeza de cualquier constructor, independientemente del contacto que haya tenido con otros pueblos, con otras culturas. Es algo natural, innato en el ser humano. Y hay otros que piensan en una teoría difusionista, es decir, una cultura madre original que es la que ha difundido este conocimiento previo de construcción en forma de pirámides y de otros elementos, como vamos a ver, ¿no? Porque hay muchos paralelos entre el mundo americano y el mundo egipcio. El culto al sol, la orientación de los templos, algunas posturas de las figuras, todo ello parece, ¿no?, que podría justificar la idea, ¿no?, de que hubieran habido esos contactos en la antigüedad, ¿no?, antes de la llegada de Colón, entre pueblos americanos y pueblos, mejor dicho, el pueblo faraónico, el pueblo egipcio. Lo cierto es que en América hubo infinidad de culturas. Están los incas, están los olmecas, están los aztecas, están los mayas. Tienen algunos elementos comunes entre sí, pero aparte de esa diversidad cultural, están ubicados en lugares muy diferentes del continente americano, tanto al norte como en el centro, como al sur. Y esto es lo que complica un poco esa unicidad, ¿no?, esa supuesta unicidad del mundo americano. El mundo americano es un mundo muy diverso, muy rico culturalmente, y siempre, ¿no?, puedes encontrar algunos elementos similares a los que se dieron en el Antiguo Egipto. Hemos preguntado a Pablo Villarrubia. Pablo Villarrubia y Mausó es un grandísimo amigo, reportero de Cuarto Milenio. Él ha viajado y conoce perfectamente el continente americano de norte a sur. Ha investigado, ha convivido
vivido con los descendientes de aquellas culturas milenarias, y ya le he preguntado, ¿no? Pues cómo podría definir, ¿no?, esa curiosidad innata en Occidente, nacida en Occidente, en Europa, buscando esos posibles puntos de conexión entre el mundo americano y el mundo egipcio. Algunas de las teorías que relacionan los antiguos egipcios con América y sus posibles viajes a este continente mucho antes que Colón, se relacionan con un francés llamado Henri Onfroy de Touron, que a mediados del siglo XIX habla de la presencia de fenicios, de embarcaciones fenicias en el río Amazonas y en el Caribe, con tripulación nubia y de otras poblaciones, ¿no?, que ocupaban el antiguo Egipto y también Oriente Medio. Más tarde, ya a principios del siglo XX, Alexander Braguine, que era un ex oficial del zar ruso, del Imperio Ruso, que migra a Inglaterra, teoriza sobre la presencia de egipcios en Brasil, porque además él va a vivir a Brasil ya en los años 30, 40, y allí habla de la presencia de fenicios en el sertón de Bahía, donde un francés, Apolinario Frot, había descubierto supuestamente inscripciones rupestres con similitudes a los jeroglíficos egipcios. Entonces, estas son algunas de las teorías, pero también más recientemente la doctora Michelle Lescot del Museo de Historia Natural de París en 1976 supuestamente analiza la momia de Ramsés II y encuentra en sus pulmones restos de hojas de tabaco, y especialmente de una variedad americana, y que supuestamente no existía el tabaco en el antiguo Egipto, ¿no? De todas formas, otros contradicen esta cuestión diciendo que la momia de Ramsés II, cuyo cuerpo había sido ya contaminado por saqueadores en el siglo XIX, habían fumado sobre la momia, contaminando, ¿no?, con estos vestigios de nicotina la momia del famoso Ramsés II. También hay otra, un poquito más reciente, otro aspecto interesante es que en 1992 la toxicóloga Svetlana Balabanova del Museo de Múnich comentaba que en varias momias se habían encontrado también restos no solo de nicotina del tabaco americano, como de cocaína relacionado con la hoja de coca tan frecuentemente empleada también por los nativos de Sudamérica. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Antes lo decía, ¿no? Hay infinidad de sugerencias estilísticas principalmente, ¿no?, que podrían hacer pensar en la existencia de esas conexiones entre el mundo americano y el mundo faraónico. Las teorías evolucionistas o las teorías difusionistas podrían explicar tanto una como otra, ¿no? Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza esa orientación de las pirámides, esa propia construcción, la forma piramidal, la existencia de laberintos también en América, como en Oriente Próximo, en Egipto, o un elemento muy característico, ¿no?, de algunas momias en América, esos cráneos alargados, que algunos han intentado comparar con los cráneos alargados aparecidos en las representaciones artísticas del mundo de Amarna a mediados del siglo XIV antes de nuestra era, en donde el faraón Akenatón, la gran esposa real Nefertiti y sus 6 hijas, siempre aparecían representadas con ese cráneo alargado, lo que ha hecho ver paralelos con algunas culturas americanas, como la cultura Paracas u otras culturas andinas, en donde sí
consta a través de momias de esa deformación craneal. Sin embargo, en el Antiguo Egipto esta deformación se queda única y exclusivamente en las pinturas, en los relieves. No hay restos de momias con esos cráneos alargados, ¿no? De ahí el enigma, ¿no? ¿Por qué lo hacían, ¿no? ¿Por qué Akenatón se hizo representar, o sus hijas, con esas cabezas, esos cráneos alargados? Más cuando las representaciones que hay de sus 17 años de reinado, en los primeros años de ese gobierno y en los últimos, no aparece con el cráneo alargado. Es decir, no hay evidencias físicas de esa deformación en las momias, no han llegado hasta nosotros absolutamente nada que justifique esa deformación craneana. Debía de haber alguna razón, quizás ritual, religiosa, mágica, que hacía que los antiguos egipcios se hicieran representar en esa época concreta de la historia de Egipto con un cráneo alargado. Todo lo contrario de lo que sucede en América, en donde sí encontramos esos cráneos como una señal de distinción, una señal de realeza también, para crear, ¿no?, personas de un aspecto físico totalmente distinto, diferente al vulgo, por así decirlo, ¿no?, al resto del pueblo. Este tipo de paralelos que acabo de comentar son singulares y ya han llamado la atención a todos los investigadores, a los más académicos, a los más amantes del mundo del misterio desde hace décadas, ¿no? Yo recuerdo una exposición, Isis y la serpiente emplumada, que se dio en Monterrey y en México, en la Ciudad de México, entre los años 2007 y 2008. Allí se ofrecieron paralelos por primera vez de figuras de culturas mesoamericanas, mesoamericanas desde el punto de vista cultural, no geográfico, porque Mesoamérica desde el punto de vista geopolítico es distinto a la Mesoamérica cultural. Es una suerte de etiquetas un poco complicadas que yo nunca he entendido, pero estas culturas precolombinas, como los mayas, los aztecas, los olmecas, tienen una serie de paralelos en esculturas. La representación de los escribas es muy parecida. La representación, por ejemplo, también en los olmecas de esos cráneos, ¿no?, con rasgos negroides, que luego también abordaremos, parece, ¿no?, que están hablando de una conexión entre América y Egipto. Esto es lo que nos contaba una agencia de noticias, elnorte.com, sobre esa exposición Isis y la serpiente emplumada en los años 2007 a 2008 que tuvo lugar en México. Isis y la serpiente emplumada, una de las magnas exposiciones del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007. En total son 350. Las piezas valuadas en millones de dólares requieren un cuidado especial durante su montaje y se emplean hasta varios grupos de personas para colocarlas en el lugar donde serán contempladas. El recorrido inicia al pasar debajo de un arco en forma de pirámide, donde se combinan pirámides escalonadas como las de la cultura mesoamericana. Luego, en una sala de introducción, se hace una cronología sobre las civilizaciones con piezas de ambas culturas para continuar con las piezas egipcias. Ahí se encuentran las piezas más vulnerables y pequeñas, encerradas en cámaras de vidrio, con murales decorativos, fichas informativas y algunas pantallas interactivas con información detallada de algunos objetos. Luego de seguir un camino sugerido, se encuentra una pirámide gigante de plexiglas que el visitante tiene que atravesar. Ahí se simboliza el inframundo que tanto Isis como Quetzalcóatl viajaron. Se recuerda además una figura común de las civilizaciones, la pirámide, y se da un respiro al recorrido, el cual sirve como eje central de la exposición. Entre los objetos egipcios que estarán en la exposición... ¿Cuál es la razón de esos paralelos que veíamos en esta exposición Isis y la serpiente emplumada, ¿no?, que disfrutábamos en México, en la Ciudad de México y en Monterrey, entre los años 2007 y 2008, ¿no? Había una serie de vitrinas que eran sorprendentes. Antes avanzaba un poco, ¿no? La posición de los escribas con esas piernas cruzadas es idéntica, ¿no? Es una postura natural que también vemos en otras culturas del Mediterráneo, que son las culturas más antiguas, ¿no? O en Mesopotamia. Esto nos tiene que hacer pensar que hubo esas conexiones entre Oriente Próximo y en este caso Egipto con América. Esas embarcaciones, de haber sido así en la conexión y entonces dar pábulo, dar credibilidad a la teoría difusionista, a esa difusión, no a la evolucionista, que parte, como decía al principio, de una evolución natural del ser humano, de esas ideas que hacen que todos
pues adoremos al sol, ¿no? En los estadios más primitivos de nuestras culturas, porque es un elemento natural que sale por el este. Todas las culturas dicen mamá y papá de una forma idéntica, ¿no? en los niños, y no hay conexión entre ellos. Vemos también, ¿no?, que hay un trasfondo desde el punto de vista evolucionista muy claro, ¿no? Los egipcios, de haber hecho posible esta conexión, deberían haber cruzado el Mediterráneo, ir hacia Occidente, cruzando el estrecho de Gibraltar y salir al Océano Atlántico. Y en algún momento, pues a través de corrientes marinas o como podamos imaginar, llegar hasta América. Yo no lo creo sobre todo porque, por ejemplo, ¿no?, las pirámides de Teotihuacán son del siglo V a.C., es decir, 2000 años después de la construcción de las grandes pirámides en Egipto. Yo no veo ese vínculo, ¿no? Puede existir, puede darse el caso, ¿no? Se ha hablado de fenicios en América. Yo no puedo negar, ¿no?, que algún barco se perdiera y llegara, pero que su importancia, su calado fuera tan grande como para marcar, ¿no?, estas tendencias culturales, o sobre todo, como dicen algunos, que había casi una especie de intercambio de ida y vuelta, ¿no?, un puente aéreo entre América y Egipto, que eso me parece absolutamente descontextualizado, alocado e indemostrable, pues es muy difícil de explicar, ¿no? Hemos preguntado a Miguel Rivera Dorado, él es catedrático emérito ya de cultura maya de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los máximos divulgadores del mundo maya. Ha escrito varios libros, por ejemplo Los Mayas, una breve introducción, publicado con Alianza Editorial, con la que también publicó esa trilogía de novelas de Bolnak el Maya. Es una trilogía fantástica para adentrarnos en el mundo del maya más clásico, ¿no?, a partir de ese siglo VIII, si no me equivoco, porque yo soy egiptólogo, no soy mayólogo, pero creo que es del siglo VIII, IX de nuestra era, ¿no? Todos los libros de Miguel Rivera Dorado son muy, muy recomendables. Y esto es lo que nos habla de esos paralelos existentes que muchas veces pasan desapercibidos entre el mundo americano y el mundo egipcio. Los paralelismos que yo he estudiado y que he publicado, ¿verdad?, en la Revista Española de Antropología Americana, son entre la cultura egipcia y la cultura maya. Y son paralelismos que yo creo que se deben a un fuerte estrés medioambiental, podríamos decir, entre los egipcios, que se tienen que adaptar a un medio muy hostil, como es el desierto, ¿verdad?, del norte de África. Pues un medio desértico donde solamente hay una fuente de vida, que es el río Nilo, y los mayas, que viven en un medio enormemente hostil, como es la selva tropical, durísimo, que muchas veces pues hay cambios en el régimen de lluvias, lo que provoca pues una fuertísima depresión en el horizonte de la alimentación, ¿verdad?, y de la supervivencia. Pues entonces esas culturas que están sometidas así a esas fuertes presiones medioambientales, pues lo que hacen es reaccionar, o bien sencillamente emigran a otros nichos ecológicos o a otros ecosistemas, o bien emigran, o bien lo que hacen es reaccionar, y reaccionan muchas veces con parecidas maniobras, digámoslo así, ¿verdad?, con parecidas maniobras. Los egipcios pues hicieron presas en el Nilo, hicieron canales, hicieron canalizaciones, en fin, y todo eso, que parece que se limita exclusivamente a las técnicas agrícolas o a la economía, realmente se manifiesta también en la cultura en general, en lo social y en lo político, y como es natural, todo está interconectado, ¿verdad?, en una sociedad humana. Entonces, entre los mayas pues pasó exactamente lo mismo. Tuvieron que reaccionar a un medio hostil que pretendía aniquilarlos, ¿verdad?, como es natural, igual que el desierto, que no permite a priori la vida, y entonces esa reacción pues se tradujo en una serie de medidas que también pues afectaron a la estructura social, a la estructura política, etc.
Y hasta entonces hay una serie de paralelismos. A la religión, por supuesto, que es un sistema ideológico que trata de explicar el mundo y por lo tanto el lugar de la sociedad en él. Y no es otra la razón, esa es la explicación y por eso hay esos paralelismos. Los egipcios nunca llegaron a América, que sepamos, hasta ahora, que sepamos hasta ahora. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Siempre es interesante escuchar a Miguel Rivera Dorado porque él siempre me lo ha confesado, ¿no? Él desde adolescente quería ser egiptólogo y era un apasionado de la cultura egipcia, pero llegó a la universidad y se enamoró del mundo maya, del mundo americano, aunque nunca dejó atrás ese interés por el mundo faraónico, lo que hace de él una persona pues muy vivaz y quizás de las mejor preparadas, ¿no?, para poder ver esos paralelismos que hay entre el mundo americano y el mundo egipcio. Supuestos paralelismos que son reales desde el punto de vista físico, pero que quizás tengan una explicación mucho más normalizada de lo que pudiéramos imaginar. Todo esto ha levantado, como decía antes, muchísima polémica, ¿no?, porque los paralelos son muy grandes, ¿no?, y todas las culturas de la antigüedad siempre tienen ese elemento enigmático, ese elemento de desconocimiento, las posibles rutas que pudieran utilizarse entre unos casos y otros, ¿no? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, antes hablaba de esas corrientes, si los egipcios pudieran haber ido hacia Occidente, cruzando el mar Mediterráneo, cruzar el estrecho de Gibraltar, el Atlántico y asentarse en América. Otros han propuesto la idea de ir a través del Océano Pacífico, una idea pues mucho más complicada, factible desde el punto de vista natural, ¿no?, por las corrientes marinas que te pueden llevar hasta Isla de Pascua o la costa chilena. Pero eso no significa que pudiera ser así. Se sabe que los chinos llegaron por allí, ¿no?, o por lo menos esa es la teoría que se plantea, ¿no? Vamos a escuchar a Pablo Villarrubia, de nuevo, periodista, enamorado del mundo americano, quien nos habla precisamente de algunas de esas facetas de las teorías difusionistas y de algunos fraudes también que han desestabilizado quizás las investigaciones más serias, más académicas, que intentaban buscar una solución a estos enigmas entre las conexiones, supuestas conexiones entre América y Egipto. En el caso Dick Edgar Ibarra Grasso, que también tuve el honor de poder entrevistarlo en Buenos Aires, que fue un gran difusionista, él sí que creía que los egipcios habían llegado a América y que habían dejado huellas en Centroamérica, en Sudamérica. En el caso de Centro y Norteamérica, él hablaba de una relación muy estrecha entre las cabezas colosales olmecas descubiertas en el estado de Veracruz y Tabasco, en México, con posibles nubios que viajaban a bordo de embarcaciones fenicias, ¿no?, o quizás egipcias, hasta esa región del continente americano, y de ahí los rasgos tan característicos, tan negroides de algunas de estas, o de la mayoría de estas cabezas colosales de piedra, ¿no?, de los olmecas, algunas de ellas con más de 2 metros de altura. También hubo otros investigadores que, como José Melgar, que atribuyeron también estos olmecas, ¿no?, a estas estatuas olmecas, a la raza o a los nubios, ¿no? Otros lo desmienten, como la doctora Anne Cyphers, que yo puedo también entrevistar en México, una de las grandes investigadoras de las cabezas olmecas de Veracruz, que considera que a partir de ahora, con los nuevos estudios de ADN mitocondrial, en realidad estas, a partir también de descendientes de olmecas de esa región de México, Tabasco y Veracruz, que aparentemente ellos no tienen ningún en su ADN elementos de africanos, sino más bien de americanos. Y por último me gustaría mencionar también la famosa entre algunos investigadores, la cueva de Burroughs.
cuyo descubridor fue Russell Burroughs de Illinois en Estados Unidos, algo relativamente reciente, siendo que en 1982 y en 87 descubre algunas cuevas en Estados Unidos donde se encuentran túneles, ¿no? Estos túneles supuestamente también artificiales, donde habría piedras grabadas con símbolos, con jeroglíficos egipcios y también inscripciones fenicias. Estamos hablando de miles de piedras, pero que la mayoría de los investigadores consideran un fraude, ¿no? Estas inscripciones, estas piedras, estas tablas, ¿no? Incluso donde aparecen hasta figuras de representaciones de dioses egipcios. Yo recuerdo que hace casi 30 años, de la mano precisamente de Pablo Villarrubia, a quien acabamos de escuchar, cayó en mis manos un libro fantástico titulado Ramses III, Father of Ancient America, es decir, Ramsés III, padre de la antigua América, un libro publicado en el año 1992 a partir de un difusionista, R.A. Jairazboy. Nunca he sabido realmente a qué respondían las siglas de RA. Se le conoce por libros difusionistas hablando de América, hablando de China también, de la expansión de China. Y en este libro de Ramsés III, padre de la antigua América, él focalizaba su investigación en una época, ¿no? en el año 1000 más o menos, antes de Cristo, la época del reinado de Ramsés III, y buscaba sus paralelos con el mundo olmeca. La cultura olmeca es una de las más antiguas de Mesoamérica, empieza en el tercer milenio antes de Cristo y acaba prácticamente en el siglo V antes de Cristo, y ahí hablaba, ¿no? de esos posibles paralelos, ¿no? culturales entre los egipcios del reinado de Ramsés III, en donde ya había naves, ya había barcos, quizás con una tecnología suficiente para poder realizar viajes de una envergadura mucho más grande. Pensemos que Ramsés III es quien expulsa a los pueblos del mar, y así aparece representado en el templo de Medinet Habu. Era un gran logro, ¿no? para los egipcios, todo aquello relacionado con batallas navales, que también es cierto que siempre se ha dicho que los egipcios eran poco avezados en la navegación, y eso también es una leyenda urbana. Los egipcios pilotaban, nunca mejor dicho, y controlaban muy bien todo aquello relacionado con la navegación, y prueba de ello son los viajes que hacían por el Mar Rojo hasta el Punt, aunque era navegación a través de la costa, pero la hacían y controlaban y tenían un dominio muy amplio de este tipo de navegación. Ellos derrotaron en el Mediterráneo, en el delta, a los pueblos del mar, y así lo ofrecen y lo cuentan pues con profusión y con disfrute en esos relieves del templo funerario de Medinet Habu en la orilla oeste de Luxor. Uno de los hechos quizás más singulares que habla de esa relación entre los olmecas y el mundo egipcio, o más en concreto el mundo africano en general, son esas cabezas, ¿no? Esas cabezas olmecas que podemos ver, cabezas gigantescas de un par de metros de altura casi, con representaciones de rostros absolutamente africanos, ¿no? Labios gruesos, narices chatas, que recuerdan lógicamente a los africanos subsaharianos, a los africanos negros. Los estudios que hay desde el punto de vista antropológico de estas caras han demostrado que no voy a decir que sea una pareidolia, porque tú los ves y son rostros de negros, pero también encajan con los rasgos propios de los indígenas olmecas de aquella época, ¿no? Con esas narices achatadas y esos labios gruesos. Nada tiene que ver quizás con esa presencia americana, mejor dicho, esa presencia africana en América. Bueno, yo creo que esto se inicia en mí, y perdona por lo manido de la frase, desde que tenía uso de razón. Es decir, desde que empecé a pensar, desde que empecé a percatarme de que yo era yo, me interesaron
las cosas insólitas, por decirlo así. Todo esto... Es la voz de mi queridísimo Antonio Rivera, un ufólogo fallecido ya hace años. Yo tuve la oportunidad de conocerle en congresos pues a finales de la década de 1990, en donde compartíamos, ¿no?, nuestra pasión por los misterios del mundo antiguo, los ovnis sobre todo, y también nuestra pasión por los misterios del antiguo Egipto. Él llevó a cabo en el año 1975 una operación llamada Operación Rapa Nui, en donde viajó hasta Isla de Pascua, esta isla a miles de kilómetros de la costa chilena, en el Océano Pacífico, y que para él era una especie de conexión, ¿no?, entre el mundo egipcio y el mundo americano, ¿no? Esos famosos moais, decía que tenían rasgos muy similares a los de Akenatón, el faraón hereje Amenofis IV, con esos rostros alargados. En ocasiones en la cultura valdivia, por ejemplo en Chile, vemos figuras con una peluca absolutamente egipcia y una barba falsa de los dioses, que es otro de los elementos que yo hace muchos años observando en el Museo de América y en otros lugares, colecciones con figuras de la cultura valdivia, me llamó la atención. Es uno de esos paralelos más, ¿no?, que podemos ver en la arqueología americana. Y la idea de Antonio Rivera se basaba sobre todo en esa expedición fenicia pagada por el faraón Necao II en el siglo 7 y 6 a.C. Es una expedición que cuenta Heródoto, en donde circunnavegan el continente africano, algo que en la navegación egipcia nunca había tenido lugar, ¿no? Es cierto que esto es del siglo 7, 6 a.C., como digo, durante el reinado del faraón Necao, y el reinado de Akenatón es prácticamente 800 años antes, ¿no?, grosso modo, ¿no?, hacia el 1350 a.C. La estética de Amenofis IV de Akenatón yo creo que es un unicum en la historia del arte egipcio y en la historia del arte universal, y yo no veo esos paralelos, como decía el bueno de Antonio Rivera, en este mundo, ¿no?, en este mundo de Isla de Pascua. Pero eso no quita, como decía antes, para demostrar, ¿no?, o por lo menos plantear la posibilidad de que los antiguos egipcios en algún momento dado, perdidos por una corriente marina, pudieran acabar cruzando el Océano Índico, el Pacífico, llegando hasta América por la costa chilena, o de la misma forma por el Atlántico, llegando hasta Brasil, por ejemplo, u otros lugares en el Golfo de México, de la costa mexicana. Pablo Villarrubia nos habla de dos expediciones arqueológicas llevadas a cabo por Thor Heyerdahl. Seguramente os sonará, ¿no?, esa expedición con la nave Ra, que intentaba viajar desde Egipto hasta América, empleando una nave, ¿no?, una embarcación lo más parecido posible a la que pudieran haber utilizado los egipcios hace miles de años. Las teorías no solo abarcan cuestiones de restos encontrados, sino también de intentar probar que los egipcios pudieron llegar a América gracias a sus embarcaciones, como fue lo que hizo Thor Heyerdahl, al que tuve el honor de poder entrevistar y hacerle varias preguntas, incluso a este respecto también de los viajes de egipcios a América. Thor me contestó que en 1969 organiza una expedición con una embarcación hecha con papiro, con juncos de papiro, y era el barco Ra, o sea que el dios egipcio del sol. En esa embarcación viajaban 7 hombres, incluido él, y esa embarcación fue fabricada justo enfrente, en el río Nilo, a la Gran Pirámide, y luego fue transportada hasta las costas de Marruecos, donde inició su singladura por el Océano Atlántico de 5.000 kilómetros y 8 semanas, pero se hundió un poco antes, una semana antes de llegar a los Barbados. Ya la segunda expedición, la Ra 2, obtuvo éxito, ¿no?, en su cometido, y llegó realmente a las Barbados después de casi más de un mes, posiblemente, sí, casi 2 meses.
Entonces, Thor Heyerdahl, de esta manera, según, ¿no?, su consideración, su teoría, él pudo comprobar que posiblemente embarcaciones egipcias pudieron llegar a América, pero curiosamente en esa segunda expedición que sí tuvo éxito, el barco no fue construido, la embarcación, con papiros, sino con totora del lago Titicaca, con la ayuda de varios nativos de allí, aymaras, que construyeron esa embarcación para comprobar, digamos, intentar comprobar esta teoría de los viajes transatlánticos de egipcios, ¿no?, a América por parte del gran Thor Heyerdahl. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. El valor de la arqueología experimental es muy grande, ¿no? Y no solamente te ayuda a pensar cómo trabajaban, meterte en la cabeza, ¿no?, de un ingeniero egipcio de hace miles de años, como hizo Thor Heyerdahl, pues ayuda, como digo, a intentar comprender un poco, pues, su intrahistoria, ¿no? Cómo vivían, cómo pensaban, cómo reaccionaban, qué soluciones podían proponer ante problemas similares que se daban en diferentes lugares del planeta, ¿no? Y esto, como digo, es muy, muy útil. No demuestra, desde luego no demuestra que así lo hicieran, pero sí que demuestra que es factible. Y eso es un detalle bastante singular, ¿no? Algo parecido con la arqueología experimental se ha hecho en otras ocasiones en Egipto, ¿no? Pues intentando construir una pirámide, o trabajando, que se ha hecho con mucho éxito, en granito, diorita, piedras muy duras con herramientas de cobre. Y se ha conseguido los mismos resultados que daban los antiguos egipcios, ¿no? Y eso es bastante llamativo, ¿no? Y ahí están los vídeos en internet con esas recreaciones arqueológicas trabajando piedras duras con herramientas de cobre. Que los antiguos egipcios viajaran en esos barcos de totora, en esa barca de papiro hacia América, pues no lo sabemos. Yo creo que no. Yo no creo en la teoría difusionista. Si alguien me pregunta ya como conclusión, ¿no?, de este podcast dedicado a egipcios en América, yo no creo en esa teoría que intenta demostrar la existencia de una cultura original que puede ser egipcia, puede ser otra, de la que bebió también el mundo faraónico y tomó algunos elementos culturales que luego se desarrollaron también con ciertos aspectos autóctonos, ¿no?, en América, en Europa, en Asia, en África. Yo no lo creo, ¿no? Habría más evidencias de ello y no las hay. Los saltos temporales, sobre todo, quizás es lo más llamativo, ¿no? Entre las pirámides egipcias hacia el 2600 o el 2700 antes de nuestra era y las construcciones de Teotihuacán, pues hay más de 2000 años, ¿eh? Y es cierto que se han buscado paralelos, ¿no?, entre las pirámides de Teotihuacán y las pirámides de Egipto, con esa correlación con Orión, esa orientación a los puntos cardinales, ese tipo de detalles que entran quizás dentro de una lógica natural de la implantación del ser humano en relación al cosmos, pero que no demuestran en absoluto una conexión clara entre el mundo faraónico y el mundo americano. Miguel Rivera Dorado, catedrático de Cultura Maya de la Universidad Complutense de Madrid, también es muy, muy claro, ¿no?, en esa afirmación. Él lo ha propuesto, ¿no? Si buscáis su nombre y los libros que ha publicado, os vais a dar cuenta que es uno de los máximos expertos en el mundo de la arqueología americana, de la arqueología maya que tenemos en el mundo, ¿no? Y le hemos preguntado, ¿no?, cuál es la razón, o si él cree que hubo contactos entre egipcios y americanos en la antigüedad, y esto es lo que nos ha contestado. No, los egipcios nunca llegaron a América. Habría huellas mucho más claras que esos supuestos indicios que algunos dicen que han encontrado o que hayan ahí, ¿verdad? Pues el que los olmecas, por ejemplo, que son previos a los mayas y por supuesto muy anteriores a los aztecas en Mesoamérica, pues que los olmecas tengan algunos rasgos físicos que parecen negroides, ¿verdad?
la nariz, los pómulos, bueno, algunas cosas. Eso no tiene ningún significado cultural importante, porque las manifestaciones artísticas pues adoptan modelos que muchas veces son idealizados en las culturas, y por lo tanto pues no, eso no es una prueba. Una prueba sería que encontráramos material arqueológico egipcio en México, en la península de Yucatán, en Centroamérica, donde sea, ¿verdad? Y eso no ha sucedido nunca, y hasta ahora. Entonces, nunca puedes decir en arqueología que las cosas son tan rotundamente así, porque mañana pues hay descubrimientos o excavaciones, pero vamos, mientras los conocimientos sean los que son, podemos afirmar rotundamente que los egipcios no llegaron a América. No hubo culturas africanas en América que hayan dejado huella. Son sociedades que evolucionaron de manera autónoma, totalmente independiente. Ahora, eso sí, como acabo de decir, pues hay paralelismos, hay analogías entre ellos, debido a que la especie humana es una y única, ¿verdad? Y hay una unidad psíquica en la especie humana que provoca que muchas veces pues adoptemos posturas y tomemos decisiones semejantes en lugares muy distantes entre sí, sin haber tenido ningún contacto entre nosotros. Entonces, por un lado está esa unidad psíquica, pero sobre todo, como he dicho, están también las circunstancias medioambientales que son condicionantes muy, muy, muy importantes y que producen pues respuestas paralelas. Queda mucho por decir, y siempre cabe la posibilidad de encontrar una evidencia que demuestre finalmente la presencia de egipcios en América. Se ha hablado también, ¿no?, de una expedición durante el reinado del faraón Keops a Australia, y ahí en un lugar, en un emplazamiento de este país continente, hay una pared rocosa llena de jeroglíficos egipcios. También existe algo parecido, ¿no?, con algunas placas, con algunos jeroglíficos egipcios grabados en algunas cuevas de América. Pero cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de escritura jeroglífica se va a dar cuenta de que esos ideogramas, esos jeroglíficos son falsos, son modernos. Ni el trazado, ni lo que dicen, y sobre todo cómo lo dicen, que es una proyección de un pensamiento moderno, puede demostrar que los egipcios estuvieron en América. Pudieron haber ido perdiéndose con alguna corriente marina, no digo que no. Los vikingos estuvieron ahí antes que Colón. Los templarios, ¿no?, también se dice que estuvieron allí antes que Colón, pero desde luego no creo que los antiguos egipcios estuvieran en América tal y como se ha dicho. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, de esta pirámide de egiptolocos, en donde hemos colocado un nuevo bloque de historia, de pasión, de misterios, en relación en esta ocasión a los posibles contactos, ¿no?, a los posibles contactos entre América y Egipto en la antigüedad. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio. Suscribíos al canal, suscribíos a Podium Podcast a través de la aplicación Dentro de la Pirámide, y seguidnos también, suscribíos al canal de YouTube Dentro de la Pirámide, en donde precisamente hace unas semanas colocamos un vídeo dedicado a las posibles relaciones entre América y Egipto. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.